El día de hoy el medio de comunicación, sin embargo, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera sí tenía investigaciones con relación a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cada uno por determinados posibles delitos que estos pudieron llegar a cometer. En el caso de Enrique Peña Nieto, pues tiene que ver con todo el apartado de sobornos generado para aprobar determinadas reformas y modificaciones a la ley que permitían, pues digamos, favorecer a ciertas empresas de las cuales ellos, pues digamos, tenían control o que tenían personas ahí que al fin y al cabo les beneficiaba para obtener recursos para posteriormente ellos mantenerse en el poder. Posteriormente en el tema de Felipe Calderón, pues ese tiene que ver con el apartado de la planta siglo XXI, en donde se mencionó que pues se terminó favoreciendo a una empresa filial de Odebrecht mediante corrupción. ¿Para qué? Para pues digamos permitir que esta misma tuviera determinados beneficios que estaban básicamente que estaban contra todo tipo de lógica, como por ejemplo que en ese mismo gobierno del mismo Felipe Calderón pues ha mencionado que se iban a establecer precios fijos de suministro de gas cuando tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque el tema de los costos de gas, el tema de los costos los energéticos en general es un valor que fluctúa, que te puede valer 0 pesos te puede valer 60, 70, 80, 90 dólares. Y esto se debe justamente a la demanda que existe en el mercado. Ahora bien, ¿qué es lo que está mencionando la nota a grandes rasgos? Que creo que es lo que le importa a la gran mayoría de las personas. Pues la información es muy corta, que justamente la Unidad de Inteligencia Financiera había iniciado investigaciones en contra de estos personajes en el año 2020 por ciertas denuncias que fueron presentadas en contra tanto de Felipe Calderón como del mismo Enrique Peña Nieto. Que aquí a lo mejor entonces algunos van a decir, y si esas denuncias o esas investigaciones existen desde el año 2020, ¿por qué hasta este momento es cuando se está dando a conocer que existen tales investigaciones? Porque como la misma nota refiere, que incluso eso yo lo tengo subrayado porque creo que es importante mencionar, esa parte que está subrayada pues lo que tiene que ver con lo que presuntamente se recibió en sobornos uno de los personajes cercanos a Enrique Peña Nieto, el mismo Lozoya. Esta es la parte que nos interesa. Y en particular la que está como en un color rojito, en donde se dice que sí, que ya había investigaciones en contra de estos personajes, en contra de personajes del PAN, del PRI, del PRD, pero que estas investigaciones pues eran investigaciones clasificadas. Hay que mencionar que si se está mencionando a un personaje de alto nivel en la política en México, pues esas investigaciones no se las van a dar a cualquiera. ¿Por qué? Porque eso puede poner en riesgo simplemente el mismo caso. Ahora, todo esto hay que también ponerlo en una charola y analizar pedazo por pedazo. El hecho de que existen investigaciones en contra de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón indica que ya mañana se van a girar órdenes de aprehensión y demás. No todavía. Lo que se hace es que se genera una investigación después de que se produce una denuncia, que es lo que ocurrió con Enrique Peña Nieto y el mismo Felipe Calderón. Después de que se acumula información y se tienen indicios de una posible actividad ilegal cometida por X o Y, entonces pues ya se intenta hacer una vinculación al proceso por el delito, y dependiendo del tipo de delito de los cuales se les está acusando, pues se menciona si este va a llevar prisión preventiva o no. Es así de fácil. En el caso de los delitos que se le menciona a estos personajes, pues bueno, probablemente sí se le termina aplicando eso, pero les repito, estas son investigaciones que primero se tiene que ir luego a la vinculación. Después de la vinculación pues ya todo el proceso que tiene que ver con el desahogo de pruebas, que uno diga no, esta sí sirve, esta no sirve y demás cosas. Pues bueno, eso es un proceso bastante largo, pero que se dé la información de que si hay investigaciones en contra de estos personajes es muy bueno. Que en el tema de los casos de soborno durante la administración de Enrique Peña Nieto, pues solamente existe pues realmente un personaje del PAN que está detenido, quien es Levy, el cual pues hasta este momento se le ha acusado pues del delito de haber recibido sobornos por parte de personajes del mismo PRI. Que no se sorprende, no saber, los priistas les encanta el tema de recibir sobornos y dar sobornos, que claro, les encanta más recibir que dar, que pues, no les queda de otra en ocasiones para dar, para que puedan seguir ellos recibiendo mayor cantidad de sobornos. Pues bueno, ahí es donde están los hechos. Sin embargo, como les repito, estas investigaciones que están desde el año 2020 pues no nos quiere decir que ya se va a iniciar el proceso en su contra. Creo que se necesitan más elementos y que más personas caigan para, si es que se abre un caso en contra de estos dos, pues los elementos sean firmes y sean, digamos, más difíciles de derribar por parte de la misma defensa de alguno de estos. Que además de ello hay que mencionar que
tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, pues tienen muchos personajes todavía entrometidos en el poder judicial y pues ahí cualquier fallito pues van a hacer lo posible para dejar libre a Calderón y al mismo Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque ellos durante bastante tiempo tuvieron el control y todavía siguen teniendo control de determinados órganos del Poder Judicial y pues gente importante en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque bueno, ese es un mecanismo para seguir operando. Si ellos son intocables de alguna forma en términos de justicia, pues ellos van a decir, bueno, no me pueden hacer nada, entonces puedo seguir haciendo lo que se me venga en gana. Que el día de hoy la misma presión social y el mismo gobierno que tenemos permita que esas investigaciones se lleve a cabo son pues digamos uno de los primeros pasos para que en México exista la justicia que se ha reclamado durante bastante tiempo. Que con esto no estoy diciendo que Enrique Peña Nieto, que Felipe Calderón y demás personas ya sean culpables del delito, que yo considere que lo sean, sí, pero yo no puedo decir que lo son como tal, porque para eso se tiene que hacer un proceso en el cual se indique si estas personas sí cometieron el delito o no. Que claro, hay muchos elementos que nos indica la corrupción gigantesca, en particular con Enrique Peña Nieto y las decisiones terribles tomadas durante la gestión de Felipe Calderón, que nos lleva a pensar justamente este tipo de hechos en los cuales tenemos que ver pues desde todos los ángulos, pues, o sea, tenemos que analizar y pues, estas investigaciones a lo mejor pueden llevar a que, pues en primera instancia, a lo mejor todavía no caiga Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero sí a lo mejor gente que está abajo de él y así se vaya hacia adelante. Porque el único que ha decidido, pues realmente hablar con relación a las actividades ilegales cometidas por personajes de la oposición, pues es Lozoya. En el caso de Rosario Robles, que también es otro caso bastante mencionado, nos desviaron pues cantidades importantes de dinero la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración de Enrique Peña Nieto, pues ella sí no ha querido hablar y echar de cabeza a los que realmente pues les estaban dando las órdenes, porque ella es la que firmaba todos los documentos que tenían que ver con el tema de básicamente hacer los desvíos de los recursos, que ya no es que yo no me fijaba lo que firmaba, no, pues entonces sí está canijo, que a lo mejor sí recibía muchas cosas para firmar, pues mínimo una preguntita, ¿no? A la persona que se está entregando, a ver, ¿esto para qué es? O a ver, vamos a leer mínimo, pues a grandes rasgos de qué se está mencionando, o mínimo en digital, así ya te busca rápido un control F y checas ahí más o menos como de qué va, ¿no? Te vas como al punto neurálgico, o sea, la información clave de qué trata el mismo documento. Que claro, una fracción reducida del documento no te va a decir de qué es en sí todo, pero pues te puede dar una idea. De cualquier forma, pues estas investigaciones están mencionando de que sí hay elementos, de que sí hay información, pero que todavía no se ha dado a conocer. Vamos a ver en qué concluye. Creo que en el tema de Anaya va a ser donde vamos a ver esa, vamos a decir, esa brecha en donde veremos si se puede avanzar o si nos vamos a quedar varados. Esperemos si se puede avanzar, porque en el tema de Ricardo Anaya sabemos que hubo irregularidades, como por ejemplo su esposa recibió una casa en una zona exclusiva de Querétaro a un mes de cuando se mencionaba que Ricardo Anaya había recibido un soborno, a un mes después. Entonces, son muchas coincidencias, ¿no? Al igual que también el mismo Anaya y la madre de Anaya le prestaron 6.5 millones